Saludos colegas, en esta ocasión vamos a continuar con los videos tutoriales sobre herramientas digitales de Google. Entonces, en un video previo hemos visto lo concerniente a Google Documentos, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con lo de hojas de cálculo de Google. Bien, entonces si yo por ejemplo estoy nuevamente utilizando mi cuenta de Gmail. Entonces accedo a la lista de aplicaciones de Google con este botón de estos 9 puntos en la parte superior derecha. Bien, y aquí lo que hago es buscar el icono que corresponde a la aplicación que quiero usar, ¿no? Así como vimos antes en formularios, ¿verdad? Era una hojita de color púrpura, ¿sí? Aquí en Google Documentos era una hoja azul, y aquí en Google Hojas de Cálculo es esto, verde, ¿no? Y bueno, con un pequeño icono diferencial encima, ¿no? Aquí son como líneas de texto, aquí se ven como unas cuantas celdas, haciendo referencia a precisamente el tipo de contenido que vamos a tratar, ¿no? Entonces yo hago clic aquí, y así como vimos en formularios y Google Documentos, tenemos esta interfaz con la cual primero disponemos de una lista de plantillas, ¿no? Vemos la lista de los documentos que hemos estado trabajando en hojas de cálculo. Bien, y tenemos aquí este botón que nos permite crear una hoja de cálculo totalmente en blanco y ya ir editándola conforme necesitemos. Entonces aquí hago clic, por ejemplo, y puedo acceder a la interfaz, ¿no? Muchos cuando vean esa interfaz van a recordar inmediatamente Excel, por ejemplo, cuando han llenado algunas hojas de registro, ¿sí? Algún formato que les ha facilitado, o quizás ustedes mismos han diseñado sus propias hojas de cálculo, entonces la plataforma se parece muchísimo. Y así como les comentaba en lo referente a Google Documentos, no es la única forma de acceder y de crear un nuevo documento, ¿bien? Yo lo que hago es también, vuelvo por ejemplo al correo, 9 puntos, Drive, ¿sí? Y como vimos antes, se puede crear en mi unidad una hoja de cálculo. Voy aquí a nuevo y elijo si quiero crear una hoja de cálculo, ¿verdad? Así como mencionamos para documentos de Google, hoja de cálculo, ¿no? Y también se podrá crear un formulario. Bien, hoja de cálculo en blanco o como plantilla. Si yo elijo en blanco, bueno, va a salir así como en esta otra pestaña de aquí. Hemos visto en blanco. Bien, y si no, yo puedo hacer clic directamente en donde dice hojas de cálculo y por defecto se va a crear una en blanco, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago clic aquí y ahora sí, ¿no? Se crea y es lo mismo, ¿sí? Solamente va a variar el identificador, ¿no? URL de la hoja de cálculo, pero al margen de eso es lo mismo. Entonces voy a utilizar la primera que había creado. Bien, entonces esto lo cierro. También lo de Google Drive lo voy a cerrar. Ahorita haremos más hincapié en lo de la hoja de cálculo y ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos aquí hojas de cálculo, así como ya mencioné antes, para aquellos que han trabajado con Microsoft Excel, esto va a ser muy parecido, bien, y también como mencionamos con Google Documentos, muchas funcionalidades de la versión de Microsoft, bien, se van a encontrar aquí, solo que van a estar camufladas con otros botones, sí, o vamos a tener que encontrarles algún equivalente muy semejante en las opciones disponibles para hojas de cálculo. Tal vez algunos no estén tan familiarizados con el uso de hojas de cálculo, sí, probablemente hayan solamente llenado el formato que se les proporcionó. Entonces aquí también vamos a hacer una pequeña introducción al uso de las hojas de cálculo. Bien, y de paso vamos a hacer el efecto comparativo con la hoja de Excel, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una hoja de Excel, vemos que se parece muchísimo, ¿no? Hay celdas también, y hay muchas opciones, y bueno, vamos a comenzar explicando lo que son las hojas de cálculo en general, ¿no? Las hojas de cálculo son una herramienta sumamente útil, ¿verdad? Donde disponemos de un lienzo dividido en varias celdas. Cada celda se identifica con una nomenclatura de fila y columna. Bien, en este caso las columnas se denominan por letras y las filas se denominan por números, ¿no? Si yo, por ejemplo, elijo aquí una celda, un instante, es cuestión de mi internet que se debe configurar. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Aquí yo he hecho clic en esta celda, bien, y vemos que se identifica porque está en la columna E,
y en la fila 3, ¿no? Se sombrea un poquito para diferenciar. Y veo que esta nomenclatura acá se muestra, ¿no? El nombre de esta celda o recuadro es E3. La nomenclatura para las hojas de cálculo es colocar primero la columna, ¿sí? Identificada por letra, y luego la fila identificada por número. ¿Sí? Y así se repite para todas las celdas. Bien, entonces este uso de celdas, sí vamos a verlo también aquí en Excel, ¿no? También las columnas se identifican por letras, las filas se identifican por números y aquí en este pequeño recuadro podemos visualizar el nombre o el identificador de cada celda, ¿no? Cuando hago clic en una celda aleatoria. Bien, entonces, tengo un lienzo dividido en celdas y estas celdas se identifican con una nomenclatura específica. Bien, y las hojas de cálculo nos van a permitir automatizar muchas operaciones que normalmente no consumen mucho tiempo, ¿sí? Pueden no consumir mucho tiempo, pero que también pueden no consumir mucho tiempo en individual, pero cuando ya son un grupo considerable de datos los que se van a procesar, entonces es cuando resulta engorroso, ¿sí? Y nosotros necesitamos una alternativa que nos permita automatizar muchas de esas operaciones. Bien, de manera que nos demoremos un poquito al principio para establecer como un patrón de funcionamiento, pero luego ese patrón se va a poder adaptar a lo demás, y ahí es donde vamos a economizar este recurso tan importante que es el tiempo. Bien, y bueno, también en cálculos un poco más elaborados, ¿sí? Porque también se puede complicar o elevar el nivel de las fórmulas que utilicemos en hojas de cálculo. Para ese tipo de operaciones, también las hojas de Excel o esta hoja de cálculo de Google nos van a facilitar las cosas, ¿sí? Hasta ahorita solo he mencionado dos, las hojas de cálculo de Google y Excel, pero también existen las versiones de Open Document, ¿bien? O de hojas de cálculo de otro software libre, ¿sí? Que están disponibles también para las PCs, ¿no? Y así como mencionaba antes, la ventaja de conocer distintas plataformas es que no me voy a ver tan limitado o limitada cuando encuentre, digamos, un software distinto en la máquina en la que estoy, que tengo a mi disposición en ese momento para trabajar, ¿sí? Y también que por ejemplo, así como en Google Documentos, ¿no? Si no tengo instalado algún tipo de editor o programa de hojas programa de hojas de cálculo en mi máquina, bien, de todas formas yo puedo acceder al navegador de internet, ¿sí? Y aquí utilizo hojas de cálculo de Google y de esa manera puedo trabajar, ¿no? Y esto sí, no, este formato no va a variar de una PC a otra, ¿verdad? Eso sí es un poco más generalizado. Bien, bueno, yo les estoy hablando sobre automatizar funciones y que de alguna manera economicemos tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a ir explicándoles un poco sobre esto, ¿sí? En esto de automatizar funciones, bueno, es un término muy general, ¿sí? Pero podemos realizar cálculos, tal como el mismo nombre de la aplicación nos sugiere, ¿sí? O también podemos hacer tratamiento de cadenas de texto, ¿sí? ¿A qué me refiero con ese aspecto? Cuando menciono cálculos es, por ejemplo, operar con números, ¿sí? Con cifras, bien, y cuando me refiero a lo de trabajar con cadenas de texto es, por ejemplo, si yo quiero aplicarle algún determinado formato a un contenido, bien, y esos contenidos son datos que yo estoy, por ejemplo, registrando y que quiero mostrar de una manera u otra. Bien, a ver, voy a dar ejemplos más visuales porque si yo lo menciono probablemente no sea suficiente. Y, por ejemplo, aquí en esta celda yo voy a comenzar a escribirle un contenido, ¿sí? Para que ustedes escriban solamente hacen clic en la celda donde quieren comenzar a escribir y simplemente presionan las teclas, ¿sí? Alfanuméricas y el contenido se va a comenzar a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy aquí y escribo número 1, ¿sí? Vemos que se está sobreescribiendo, que aquí el contenido de la celda se está modificando y veo aquí también, ¿no? Que se está escribiendo en la parte superior, ¿no? Yo termino de escribir número 1 y el cambio se muestra en ambos lados.
Bien, entonces yo termino de escribir número 1 y puedo utilizar las teclas de flechas, por ejemplo, para desplazarme a la derecha, ¿sí? Y ya dejé de trabajar en la celda A2, ahora estoy en la celda B2, ¿sí? Pero el contenido de la celda A2 ya fue modificado, ¿no? Si de nuevo hago clic aquí, tengo la posibilidad de cambiar el contenido, ¿no? Hago, por ejemplo, voy aquí, coloco el cursor arriba y sigo escribiendo, por ejemplo, número 1, 2, ¿no? Veo que también se modifica abajo, ¿sí? Y bueno, si también aquí comienzo a sobreescribir otra cosa, entonces veo que va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, puede ser aquí, no sé, comienzo a escribir resultado y veo que el dato se sobrescribe, ¿no? Y no tengo que estar borrando, colocando el cursor y borrando letra por letra. Sí, eso también se puede obtener, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a escribir número 1. Sí, también si presionan Enter, no necesariamente las flechas, las teclas de flechas, no presionan Enter, se desplazan a la celda de abajo, que vendría a ser A3, y pueden seguir editando. Bien, pero por ahora eh, voy a seguir escribiendo en B2. Sí, aquí voy a poner, por ejemplo, número 2, ¿sí? Y aquí, digamos, voy a poner el resultado, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo aquí, ¿no? Aquí, en este caso, ¿no? Verán que he puesto un poco de texto, sí, un número. Pero esta celda, o en realidad las hojas de cálculo en general, van a interpretar esto como una cadena de texto, ¿sí? No van a considerar que es una palabra y un número, ¿bien? Entonces, cuando se tienen al menos una letra, ya se está ahí aplicando el concepto de cadena de caracteres alfanuméricos, cadena de texto. Bien, entonces cuando es solamente números, ahí sí se interpreta distinto, ¿no? Son cifras y esas cifras pueden involucrarse en una operación de cálculo, ¿sí? No es que no podemos tratar aquí con estas cadenas de texto para hacer modificaciones de este contenido, pero no se puede pensar aquí como que yo puedo operar directamente, ¿no? Decir, a ver, voy a sumar este número con este número, sí, de manera directa, no. Hay que hacer un tratamiento para acceder en todo caso a los caracteres en específico y como aquí ya está interpretado este formato de cierta manera, ¿no? Como carácter alfanumérico y no como número, y el proceso sería un poco más elaborado. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo aquí, ¿no? Aprovechando el formato de celdas, puedo aquí elaborar una tabla. Bien, entonces yo aquí, por ejemplo, puedo poner que mi número 1, ¿sí? Sea esto 12 y mi segundo número que sea 20, ¿no? Entonces, ya los coloqué, ¿sí? Y en este primer ejemplo, donde vamos a ver el uso de hojas de cálculo a nivel de operaciones con números, bien, entonces vamos a mostrar también el formato básico de las operaciones o de cómo vamos a automatizar, ¿no? Porque para automatizar aquí se utiliza fórmulas, bien, es una de las herramientas principales, las fórmulas, y entonces vamos a ver en general cómo se escribe una fórmula. ¿Sí? Entonces, con esa idea de una tabla, por ejemplo, número 1, 12, número 2, 20, y aquí va a estar el resultado. Sí, vamos a ir con la operación más sencilla posible que ustedes pudieran considerar, la suma. Bien. Y bueno, no, yo quiero aquí obtener esto 12 más 20. Y en la práctica es algo directa la forma en cómo podremos trabajar aquí. Porque yo, digamos, escribo aquí, ¿no? Digamos, yo quiero obtener el resultado 12 más 20, ¿no? Pero veo aquí que solamente es escrito, ¿no? No es esto. Y encima se está interpretando como una cadena de texto, ¿sí? No es propiamente un número, ¿cierto? O sea, yo, desde mi perspectiva de hacer operaciones a mano, puedo decir, esto sí es una operación, ¿no? Debería salir en algún lado el resultado, pero para la hoja de cálculo esto es solamente una cadena de texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no he indicado que quiero tratarlo como una operación o como una fórmula. Bien, entonces, ¿cómo indico yo que esto es una operación? En la sintaxis de las hojas de cálculo, en el formato que se maneja, bien, antes de escribir este tipo de operaciones, ¿sí? Con operadores típicos, tenemos nosotros que colocar un igual. Bien, aquí, por ejemplo, no lo escribí, entonces voy aquí arriba, acá, antes de todo, y tengo que colocar un igual.
automáticamente vemos que ya hubo un cambio, ¿no? Vemos aquí que los números comenzaron como a sombrearse en azul. Ya no tiene esa apariencia de cadena de texto que mencioné antes. Bien, e incluso aquí nos da como un pequeño cartelito donde nos sugiere que el resultado va a ser 32, ¿no? Y bueno, sí sabemos que va a ser 32. Entonces, cuando yo termino de escribir esto, ¿sí? Y presiono Enter, bien, o me desplazo, ¿no? También con las teclas, pero ahorita voy a presionar Enter. Bueno, es más presionar Enter. Presionar Enter, listo, ¿no? Entonces, aquí observo, ¿no? Que ya está el resultado, 32. Entonces, digo, sí, ¿no? Lo ha calculado en automático, bien, y yo ya tengo aquí mi resultado. Bien, entonces, bueno, por ese lado vemos que funciona lo que les estaba comentando, que se pueden realizar operaciones en automático, es cierto, pero surgen también dos cuestiones. Una, esta operación, bueno, es sencilla, ¿no? Entonces yo directamente pude haber escrito 32 sin estar escribiendo todo esto, ¿no? Entonces, por ese lado, podría parecer que he perdido algo de tiempo porque si directamente es una operación simple, entonces, ¿para qué tengo que hacer esto, no? Ya. Por un lado, esto también se asemeja un poquito, ¿no? A lo de a cuando usamos una calculadora, ¿no? A veces podríamos demorarnos más en estar escribiendo los números que en ver el resultado, ¿no? Pero cuando ya tratamos con operaciones más complicadas, es cuando nos damos cuenta de la mayor utilidad que tiene la calculadora, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar en este caso, en las hojas de cálculo. Bien, esa es una cuestión. Por otro lado, ¿no? Yo aquí tengo 12, tengo 20, ¿no? Y sé que sale 32. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué pasa si yo, no sé, ya no quiero trabajar con estos números? En lugar de 12 quiero que sea 15, ¿no? Y ustedes observan que, bueno, el resultado debería ser 35 y siguen 32, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿no? Ah, bueno, tengo que estar aquí, hacer clic otra vez en la celda, ¿no? Y comenzar a modificar el contenido, escribir aquí recién, ¿no? 15, presiono Enter y ahora sí no sale. Pero bueno, ahí si bien se asemeja a lo que se hace en la calculadora normalmente, ¿no? No es práctico, ¿verdad? Porque tendría que estar, a ver, regulando un primer número y recién modificando la fórmula. Bien, y esto precisamente queríamos resultados automáticos, no solamente estar trabajando como a nivel calculadora, que se puede hacer, pero ahí se estaría perdiendo muchas de las prestaciones que tienen las hojas de cálculo, en realidad se estarían desperdiciando. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En general, aquí a nosotros no nos interesa tanto que esto sea 15, que esto sea 20, sino nos interesa que el valor que yo ponga en esta celda sea cualquiera el valor que esté en la celda. Yo quiero que ese valor se sume con el valor de esta otra celda, ¿cierto? Y que el resultado se guarde aquí. Entonces, ya es momento de dejar de lado esta perspectiva de solamente poner un parámetro, ¿sí? O un sumando que implique un valor fijo. ¿Sí? Nosotros queremos algo que se adapte. Por ejemplo, es como si nosotros le hubiéramos asignado aquí una variable, ¿verdad? Y en lugar de 15 dijéramos x, ¿no? Y aquí en lugar de 20 dijéramos y. Entonces yo lo que quiero es el valor de x más y, no me importa cuándo valga x, no me importa cuánto valga y, pero yo quiero que de todas formas el resultado se muestre aquí, ¿no? Por ejemplo, que podría ser z, por citar un caso. ¿No? Entonces, en vista de eso, vamos a trabajar aprovechando la nomenclatura que habíamos visto antes, ¿no? Yo sé que esta es la celda A3, ¿verdad? Y yo sé que esta es la celda B3. Entonces, como podrán ir imaginando, ¿no? Si yo voy aquí, no quiero sumar en específico 15 con 20. Quiero sumar el contenido de A3 con el contenido de B3, ¿no? Entonces, si lo pienso de esa manera, el resultado va a ser más automático. ¿No? Entonces yo procedo, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? En lugar de poner 15, yo voy a escribir en A3. Bien, A3. ¿No? Y observo que se le ha asignado como un color al texto, ese color también está sombreando aquí esta celda A3, ¿no? Con eso yo certifico que se está direccionando o referenciando correctamente la celda, ¿sí? Porque es esa la que yo quiero utilizar.
Bien, y bueno, si yo presiono Enter, por ejemplo, vamos a dejar aquí el ejemplo un poco en breve, veo que sale 35, ¿no? Bueno, pero antes ya habíamos visto, ¿no? Sale 35 igual. ¿En qué se diferencia? A ver, yo por ejemplo aquí en lugar de 15 le voy a poner 17, ¿no? Y debería salir 37. ¿Escribo 17? Sí, parece que no hubo cambio, pero el cambio recién se hace efectivo cuando yo dejo de introducir el texto y presiono Enter, ¿sí? Así que no piensen que ahorita es que no haya funcionado, sino que me falta presionar Enter. Presiono Enter y observamos que ha cambiado el resultado, ¿no? Ahora no dice 17, perdón, no dice 35, dice 37, ¿no? Sumando estos dos valores. Entonces, con esta idea, yo aquí, por ejemplo, no quiero que sea 20, quiero que sea 30. Bien, no pasa nada porque no llegué a referenciarlo, ¿no? Aquí solamente había puesto el valor, pero me falta escribir que se referencia a esta celda. Entonces, yo borro, ¿no? Y bueno, por un lado, sé que tengo que escribir B3, ¿no? Pero también, siendo realistas, nos puede parecer algo engorroso, ¿no? Tener que, por ejemplo, estar ubicando el valor de una celda, ¿no? Por ejemplo, si está aquí y luego estar como que direccionándonos aquí, por ejemplo, E14, si me estoy refiriendo a esta celda de acá abajo. Bien, y eso también se va haciendo más complicado conforme nos vamos utilizando celdas con nomenclaturas más elevadas, ¿no? Z, no sé, 81. Tendremos que estar haciendo el seguimiento. Bien, entonces, como sabemos que es complicado, ¿sí? O al menos engorroso, entonces, ¿qué hacemos? Las hojas de cálculo han puesto también a nuestra disposición una herramienta bastante útil, que es hacer clic directamente en las celdas con las que estamos trabajando. ¿Sí? Si yo hago clic aquí en esto B3, vemos, por un lado, ¿no? Que aquí se escribió B3, no, yo no lo he tipeado, automáticamente se escribió. Y veo también que este color corresponde a esta zona de aquí, ¿no? Entonces, más que nunca, sé que es precisamente la celda con la que quiero trabajar, ¿no? Entonces, A3 más B3, ¿sí? Presiono ahora sí Enter para ver el resultado, porque si no, fíjense, solo se está mostrando la fórmula. Presiono el Enter y ahora veo que sale 47. Bien, entonces por ese lado, sí, es una ventaja, ¿no? Y para terminar de comprobar voy a cambiar estos dos números y vamos a ver que este resultado tiene que ser también modificado, ¿no? Vamos a poner aquí 20, ¿sí? Veo por un lado se modificó, ¿no? Salió 50 y ahora vamos a intentar que esto sea 40, ¿no? Entonces el resultado debería ser 60, exactamente, ¿no? Es 60. Bien, entonces por ese, al menos con lo que hemos visto, pues ya podemos ir intuyendo que se puede seguir este funcionamiento, ¿bien? Ya está automatizada, al menos esta operación de suma, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar dos números, de todas maneras aquí va a salir, ¿no? Ya no me tengo que preocupar por estar escribiendo uno por uno, ¿bien? Entonces, ahí ya por ese aspecto vemos que hay automatización. Bien, pero por otro lado, ya para introducir un poco más el concepto de las otras fórmulas, sí, típicas de las hojas de cálculo, esto también, bueno, trabajamos con ese operador, ¿no? Que ya es bastante conocido. Pero por otro lado, también existen otros tipos de fórmulas con las cuales podemos trabajar. ¿Sí? O sea, en cuanto a operaciones, no es que la única manera sea directamente estar escribiendo la primera celda, el más, ¿cierto? Y luego tratar con la siguiente celda. ¿De acuerdo? Hay otras maneras de trabajar. Bien, por ejemplo, hay otras, voy a ir aquí. Esto lo voy a renombrar como resultado 1, ¿sí? Y aquí voy a ponerle resultado 2. Bien, y bueno, hemos visto aquí, ¿no? El formato en general para utilizar operaciones, igual primero y después los parámetros, ¿no? Relacionados con el operador. Pero si yo voy aquí, bien, hay otra forma de obtener este resultado, ¿sí? Y ya eso también va a servir como introducción a las fórmulas que se trabajan, ¿no? De nuevo yo escribo igual, ¿sí? Y bueno, en sí, ¿cómo se llama esta operación que quiero utilizar? Suma, ¿cierto? Entonces, igual, ¿no? Escribo suma. Y ya se van dando cuenta que se ha desplegado aquí, ¿no? Como un pequeño menú de sugerencias de las funciones que puedo utilizar.
No, vemos que hay muchísimas, ¿no? Suma, sumar sí, sumar series, sumar, bueno, muchas más, suma productos. Bien, ya esto, y bueno, en general se ven un poco más elaboradas, ¿no? Que simplemente una suma. Bien, por ejemplo, también esto de sumar sí, sumar condicionalmente, ¿no? Pero bueno, por ahora nos vamos a enfocar en esta primera opción, que si yo pongo mi mouse encima sin hacer clic ni nada, me dice que esto suma una serie de números y o celdas. ¿No? Y bueno, no es precisamente lo que yo quiero hacer, sumar este resultado con este resultado, ¿no? Y en general, bien, es una palabra, ¿no? Que utilizamos cotidiana de nuestro idioma, entonces, si yo ya le indiqué que quiero hacer una suma, entonces viene ahora el paso de colocar qué quiero sumar, ¿no? Los parámetros de una función. Entonces, cuando se va a introducir parámetros de una función en hojas de cálculo, se utilizan los paréntesis. Abro paréntesis, ¿sí? Y entonces yo indico que quiero sumar. Al igual que antes, vamos a trabajar ya con la referencia por celda, no vamos a hacer esto, no, ya no vamos a ejemplificar con el valor, ¿no? Porque yo directamente podría escribir, ¿no? 20 y 40 como parámetros aquí, pero ya no tiene tanto sentido porque estamos viendo la versión en automatización, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí y así como antes voy a hacer clic, ¿no? Sé que quiero sumar a 3 y ahora voy a indicar el segundo parámetro que quiero sumar. Bien, entonces aquí es donde surge una de las primeras diferencias, ¿verdad? Que vamos a observar en hojas de cálculo y Excel, ¿sí? En hojas de cálculo, para separar los parámetros, ¿cómo es? Es con coma. Sí, es una coma simple. Luego indico que quiero hacer esto, ¿sí? Y ya está, ¿no? Cierro paréntesis, eso es muy importante, cerrar paréntesis. Y esto, presiono Enter. Y veo que me ha salido lo mismo, ¿sí? Pero tiene una estructura algo distinta, ¿no? Bien, y a primera vista podríamos decir, bueno, sí, es como decirlo, es el mismo resultado, pero me parece que aquí he tenido que tipear más, ¿no? Escribir suma y estar colocando todo eso, ¿no? Pero aquí lo he hecho, por un lado, con el propósito de irlos familiarizando con la estructura de las funciones en hojas de cálculo, como siempre, igual, el nombre de la fórmula, abre paréntesis, parámetros, sí, y primer parámetro, segundo parámetro, cierra paréntesis, ¿sí? Y que es de las más sencillas que puede haber para funciones, porque hay otras funciones donde no es solamente cuestión de indicar los parámetros, bien, hay otras, van a haber otros requerimientos que necesite la función y vamos a también irlos introduciendo así, separados por comas, y vamos a ver también que cada función tiene su propia sintaxis, ¿sí? Y que el orden en el cual aparezcan las cosas puede ser determinante al momento de obtener un resultado. Aquí en suma no importa, ¿no? Porque es la misma definición de la operación suma es que solamente coloques los parámetros a sumar y ya está, ¿no? Pero por ejemplo, si trabajamos con esa otra función más elaborada que era sumar puntos y, entonces ahí ya vamos intuyendo que va a haber una diferencia, ¿no? No es algo tan común, ¿sí? Y probablemente hay alguna condición que se tenga que respetar. Bien, entonces, por ahora, ¿no? Les estoy mostrando esto de una función típica, ¿no? Que suma, ¿no? Que no es, y entonces ya no estamos tanto dependiendo de los operadores, sí, son útiles, es cierto, pero ya cuando hacemos resultados más complicados, las funciones ahí sí son lo que debemos usar. Bien, y aparte de esta forma de utilizar la función suma, también voy a mostrarles otra forma de utilizar esto, la función, pero ya no tanto así con elementos por separado, ¿bien? A ver, para ejemplificar mejor esto, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, sí, voy a seleccionar varias celdas. Cuando se seleccionan celdas, uno hace clic en la primera celda que quiere seleccionar y luego hace clic y sostenido lo arrastra, ¿sí? Entonces yo ahorita estoy, por ejemplo, seleccionando varias celdas, ¿sí? Y bueno, ahora voy a solamente seleccionar estas que quiero desplazarme, ¿no? Entonces, este grupo de celdas con los que estoy trabajando, bien, se llaman en general rangos de celdas, ¿sí? Y si se fijan aquí hay como un indicador, ¿sí? Y este indicador me está mostrando de qué se compone el rango de celdas que yo he resaltado, ¿sí?
¿En qué sentido? No vemos que dice C2, sigue C2, bien. Y veo luego dos puntos para indicar que es un rango y veo después C3, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Entonces ya por ahí vamos teniendo como la idea de que si quiero identificar un rango de celdas, tengo que primero identificar la celda que está en la parte superior izquierda de ese rango de celdas y la última celda que es la celda en la parte inferior derecha del rango de celdas. Bien, y bueno, por ejemplo, si yo quiero ahorita, ya, antes de desplazar esto, quiero, no sé, seleccionar todo este rango. Bien, vamos a ver que aquí ha cambiado de nuevo, ¿no? Porque esto es C2, la primera celda en la parte superior izquierda, y lo otro es H13, ¿no? Que es H, bien, y vemos que es esta última celda, ¿no? H13, ¿sí? H13, esta última celda, esta de aquí, donde estoy colocando el cursor ahorita, esta última celda es la que cierra, por así decirlo, el rango. Bien, entonces este concepto de rango de celdas es algo que también vamos a utilizar bastante en las, en las hojas de cálculo, en general, tanto de Google como en Excel. Bien, entonces hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo ahorita lo que quería hacer era desplazar estas celdas. Bien, bueno, esta, por ejemplo, aquí vemos que yo he seleccionado esta y sale una manito. Bien, esto sí es una característica particular de hojas de cálculo. ¿Sí? Esta manito no se visualiza en las hojas de Excel. Bien, entonces, así como mencioné para Google Documentos, es cuestión de familiarizarse con la plataforma y muchas veces eso solo se consigue a través de práctica. ¿No? Porque yo ahorita también puedo comenzar a explicarles muchas cosas, ¿no? Pero quizás no se adecúen a lo que ustedes más utilicen. O, por ejemplo, aquí les estoy explicando, dado que son cuestiones que surgen a medida que yo voy explicando los ejemplos, ¿no? Bien, entonces yo ahorita veo esta manito, ¿no? Entonces hago clic, sí, veo que la manito se cerró, veo que está, por ejemplo, eso, ¿no? Ese borde como un punteado, ¿no? Yo, por ejemplo, voy jalando y veo aquí que ya sea como que superpuesto, ¿no? Entonces suelto ahí y sé que se ha desplazado este conjunto de celdas, este rango, ¿no? Y como se ha desplazado, ahora veo que comienza en D2, ¿sí? Y que termina en E3. Ya, entonces, ¿para qué quería mencionar yo eso? Porque aquí voy a colocar otro número, ¿sí? En hacer eso, número 3. Bien, y aquí voy a poner, por ejemplo, 10. Bien, pongo 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero obtener el resultado, ¿cierto? Lo que les estaba comentando. Y bueno, de la primera forma que vimos, aquí sería ingresar, ¿no? En esta parte de acá arriba y comenzar a escribir, ¿no? Más, añadirle nuevo número, C3, ¿no? Listo, otro color, sí, es correspondiente, enter, salió 70, ¿no? Es el resultado que yo quería. Si voy aquí a esta segunda forma, bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por lo que hemos visto, tendría que agregarle una coma, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Seleccionar esto y bueno, sacar el resultado. Sí, y en general es un procedimiento válido, pero vemos aquí, ¿no? Que más celdas, ¿no? Y estas celdas están juntas, entonces, bueno, va a ser más trabajo, ¿no? Si por ejemplo yo ahorita pongo número 4, ¿no? Aquí en medio pongo número 4, tendría que colocar una coma aquí para que recién se acomodase, ¿no? Y bueno, si bien es algo que se puede hacer, no es tan complicado, hay una forma, ¿sí? De simplificar este contenido de los parámetros, ¿sí? Cuando se trata de celdas que están adyacentes, ¿sí? Por ejemplo, estas son celdas adyacentes, están juntas. Bien, entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner resultado 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a poner otra fórmula, ¿sí? Pero, es decir, voy a utilizar la suma, voy a utilizar la función suma, ¿sí? Pero no voy a agregar los parámetros de esta manera. Voy a modificarlo un poquito. Así como hemos visto antes, se pone igual. Escribo suma, ¿sí? Abro paréntesis. Bien, entonces ¿yo qué hago? Elijo la primera celda, ¿no? Pero yo sé que quiero hasta este punto, ¿no? Hasta la celda C3. Entonces, ¿qué hago? Hay dos formas de trabajar aquí con rangos, ¿sí? Una forma es que yo directamente escriba los puntos,
¿sí? Con eso los dos puntos indican, así como vimos antes, ¿no? Que se está trabajando con rangos. Y luego escribo, ¿no? A ver, quiero trabajar con, a ver, ajá, me salió un error ya. Lo que pasa es que aquí primero tengo que terminar de escribir todo esto, sí o si no me va a salir error. Bien, al menos cuando se introduce manualmente esto de los rangos, hacer el clic no va a seleccionar la nueva celda que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, puede parecer un poquito más complejo, ¿no? Porque antes solamente hacíamos clic y ahora nuevamente vemos como que nos vemos obligados a regresar a esto de la nomenclatura, ¿no? C3, ¿no? C3, ¿no? Y en ese aspecto, vemos que se están sombreando justo todas las celdas que yo quiero utilizar, ¿sí? Y si presiono Enter, veo que me sale el resultado, ¿no? Lo mismo. Pero a diferencia de aquí, no he tenido que estar escribiendo de nuevo todos los tres parámetros, no solamente escribí dos direcciones de celdas, y bueno, los dos puntos al medio para indicar que era un rango. Sí, parece algo trivial, pero ya se imaginarán que cuando son, por ejemplo, a ver, nuevamente, ¿no? Lo voy a ir desplazando, ¿no? Voy a desplazar esto, ¿sí? Así como hace ratito. Por ejemplo, aquí ya pongo número 4. Aquí, no sé, voy a poner 5, ¿sí? Ahora, para trabajar, ¿no? Con esto de con 4 números, aquí ya se imagina, ¿no? Otra vez el asunto de colocarle más, ¿sí? Colocar más y después hacer clic o escribir la nomenclatura, depende de lo que resulte más sencillo, ¿sí? Y se obtiene el resultado, ¿no? 75. Aquí nuevamente tendría que ponerle coma, bien, coma y de nuevo a elegir la nueva celda, ¿no? Ya está. Ahora, en esto de rango, ya no tengo que estar escribiendo, por así decirlo, parámetro por parámetro, sino que solamente tengo que modificar, ¿no? Ya no quiero que acabe en C3, quiero que acabe en D3. Entonces yo voy aquí, solo cambio una letra, ¿sí? Pero esa letra es muy significativa porque ya elegí todo esto y ya está. No tengo que estar escribiendo. Y parece casi una cuestión trivial, pero cuando son muchísimos números los que se tienen que operar, el uso de rangos es lo que más nos va a facilitar esta operación. ¿Sí? Y no solo se usan en funciones como suma, así como ustedes mismos podrán imaginarse, ¿no? El uso de rangos ahí sí nos permite referenciar a muchas celdas a la vez, pero eso sí, teniendo cuidado de que las celdas sean adyacentes, ¿bien? Entonces, esto es válido, ¿sí? Y esto también va a ser válido, ¿sí? Y no es que siempre sea mejor utilizar rangos, ¿sí? O es que siempre de nada en adelante vamos a usar rangos y ya no usemos esta forma, ¿sí? Esta forma también es útil. Por ejemplo, imagínense que no se trata de celdas adyacentes. Entonces no se puede hablar de un rango porque, digamos, hay un valor, ¿no? Que estaremos incluyendo en el rango, pero que en realidad no necesitamos sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos que ya no quiero usar el número 2, ¿no? Entonces el rango ya perdería un poco su sentido, ¿no? Aquí solamente borro el segundo parámetro, ¿no? Y ya vuelve a tener el resultado que yo quería. Pero aquí, en esto de rango, sí o sí estoy incluyendo, digamos, una de esas celdas adyacentes. Bien, entonces ambas formas van a ser tratadas, ¿sí? Las vamos a encontrar cuando usemos hojas de cálculo. Y bueno, ya es cuestión de práctica, ¿sí? O de las circunstancias, saber qué es lo que se va a utilizar. Y algo más para referenciar, para hacer sobre esto de los rangos, ¿qué qué más vamos a considerar? Eh, bien, aquí cuando yo había escrito, ¿no? Coloqué primero el nombre de la primera celda y después coloqué el nombre de la última celda. Sí, eso también es útil y, por ejemplo, si fuera también un rango muy extenso de celdas, solo me preocupo, ¿no? Esta primera celda y la última celda y ya está, ¿no? Pero también puede resultar un poco más visual, ¿no? Existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, aquí borro todo el rango, ¿sí? Y de nuevo, tengo que colocar el rango, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago clic en la primera celda, ¿sí? Ya, esta yo sé que es la primera que voy a utilizar. Y luego vuelvo a hacer clic y arrastro, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, automáticamente ya aparecieron los dos puntos, apareció la última celda, ¿no? Pero aquí vemos que este rango solo está utilizando dos celdas
y yo quiero utilizar hasta D3. Entonces yo sigo arrastrando, consta que no he soltado el mouse, el clic izquierdo del mouse no lo he soltado, sigo arrastrando y veo aquí que ya, ¿no?, he incluido todo, los 4 celdas y lo suelto, ¿no? Entonces, en ese aspecto ha sido más dinámico, ¿no?, y más fácil que estar escribiendo, identificando el primer, ¿no?, la ubicación de la primera celda, A3 y D3, ¿no? Entonces es una herramienta que también se puede usar, ¿sí? Y bueno, esto es también así como antes, ¿no?, hacer clic para obtener directo el identificador de la celda. Bien, entonces esta herramienta también se puede utilizar, ¿no? Y bueno, aquí es para rangos. Entonces esto es lo que hemos estado visualizando, ¿sí? Esto es lo que hemos estado observando. Y bueno, esto vamos a ahora proseguir, ¿no? Un resultado como este también se pudo haber obtenido, ¿no?, aquí en las hojas de Excel, ¿no? Y bueno, para irles mostrando y también ya ir esto como explayándonos un poco más, así como vimos que de Excel, perdón, de Word a Google Documentos se puede pasar contenido, o es decir, podemos obtener una versión, ¿no?, de Word de Google Documentos a Word, bien, o abrir documentos de Word con Google Documentos, ¿sí? También existe la posibilidad de reutilizar una parte de este contenido, bien, si estamos trabajando en hojas de cálculo y en Word y no queremos estar descargando la hoja de cálculo como tal, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? En primer lugar vamos nosotros a sombrear, ¿sí? Vamos a seleccionar primero las celdas con las que trabajamos, ¿sí? Voy a, por ejemplo, copiar esto, ¿sí? Voy a resaltar todas estas celdas, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Puedo dar clic derecho y copiar, o utilizar el atajo de teclado, ¿sí? Copiar. Observamos aquí que hay como un borde, ¿no es cierto? Un borde punteado. Eso indica que hemos copiado esto. Y ahora voy a ir a mi hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Y bueno, aquí vamos, por ejemplo, digamos, lo quiero pegar acá, ¿no? He seleccionado esta celda. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? Si por un lado yo presiono aquí, veo control V, ¿sí? He presionado aquí control V. Bien, entonces veo que está prácticamente igual, ¿no?, como lo vi antes. Tengo mi número, ¿sí? Número, número, número. Pero si se fijan, aquí yo no tengo las fórmulas, ¿de acuerdo? Solo tengo el número tal cual. O sea que si yo ahorita, por ejemplo, esto ya no es 7, esto es 8, no cambia, ¿no? Aquí ya se perdió ese aspecto de la automatización. Bien. Pero no se preocupen, no es como que nunca esto, ¿cómo decirlo? No es como que ya no se pueda trabajar aquí, ¿no? O se haya perdido todo nuestro esfuerzo del otro lado, no es así. Bien, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que se pueden copiar y pegar valores respetando el formato original, y también solamente copiar valores tal cual aparece en la celda, ¿sí? Por ejemplo, aquí de nuevo, ahora voy a presionar escape o hacer clic en otra parte para cancelar esto. Bien. Si se fijan aquí, yo tengo en estas celdas, yo veo aquí 25, ¿sí? Pero si me fijo acá arriba no sale 25, perdón, 75, sino sale la fórmula, ¿bien? Entonces, en sí, los valores, ¿sí? Cuando hablamos de copiar y pegar solamente valores, me refiero a lo que se ve en la celda. Lo que está detrás de ese valor mostrado viene a ser esto, ¿sí? Y esto ya es el formato, por así decirlo, que tiene la celda, ¿no? El contenido ya un poco más escondido, por citarlo de alguna forma. Bien, entonces ahorita lo que hemos hecho es solamente copiar el contenido en cuanto a valores, ¿no? Lo que se ve en las celdas, pero las de las fórmulas, por lo que pareciera, no se ha respetado, ¿bien? Entonces, no es como que sea totalmente incompatible, ¿sí? Y tampoco es como que hacer esto sea del todo inútil, sino que, por ejemplo, ya hemos copiado este formato, ¿sí? Eso ya es una cosa que sí hemos conseguido pasar de la hoja de cálculo de Google a Excel, ¿no? El formato sí se ha respetado, ¿verdad? Y ya me he ahorrado tener que estarlo escribiendo otra vez en Excel. Bien. Por otro lado, ¿no? Si yo aquí, a ver, veo aquí, ¿no? A ver, vamos a dejarlo de esta manera, ¿sí?
Vemos aquí también que estaban disponibles las opciones de formatos, ¿verdad? En un caso se respetaba el formato de origen y en otro caso no se respetaba el formato de origen. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, aquí cuando estamos verificando esto de que sea el clic derecho, así como en Google Documentos, ¿no? Mantener formato de origen o coincidir con el formato de destino. Bien, en este caso se está haciendo un poco más referencia al formato del texto, ¿sí? Aunque lo que más nos interesa a nosotros por tratarse de hojas de cálculo es la fórmula, ¿verdad? Vemos que aquí de todas maneras sale el valor fijo, 75, ¿no? Y como no sale ninguna fórmula, aquí arribita, entonces podemos decir que aquí como que la automatización se perdió, ¿no? O parece que se perdió. Bien, entonces, si bien en una primera vista podremos decir, ¿no? Que se tiene ese inconveniente, bien, y que cómo se llama no se pudo, bien, esa también es otra forma de copiar el contenido, bien, haciendo clic derecho y ir aquí a pegado especial, ¿sí? Entonces, y elegimos texto, ¿sí? Entonces aquí otra vez, ¿no? Aceptar y se pega tal cual, pero es, bueno, como lo último que vimos, ¿no? Bien, entonces parece aquí que se ha perdido lo de la automatización, que es prácticamente la función principal de Excel. Entonces, no sé, en primer lugar, no, digamos que no cunde el pánico, ¿sí? La estructura de las fórmulas para un lado y para el otro es semejante. Sin embargo, así como les mencioné, ¿no? En esto de las fórmulas, bien, aquí los parámetros, por ejemplo, se separan con comas. Y en lo que conocemos de Excel, bien, no se separan exactamente con comas, ¿sí? Entonces, por así decirlo, como que el mismo cambio de un formato a otro puede resultar algo variado, bien porque aquí solamente hemos copiado las celdas. Entonces, como algunos recordarán de Excel, ¿no? Se sigue el formato similar, ¿no? La estructura de las funciones que vimos antes. Yo, por ejemplo, escribo igual, ¿sí? Ya para sobreescribir directamente, ¿no? Igual, y ahora sí, ¿no? Escribo que quiero suma. Vemos que así como en el otro lado me sale una sugerencia, ¿no? Lista de sugerencia de fórmulas. Abro paréntesis, ¿no? Ah, lo siento, aquí esto me confundí. Esto es escribir los parámetros tal cual estaban saliendo, ¿no? Entonces, así como antes, ¿no? Veíamos esto, ¿sí? Y parece que no hay tanta diferencia, ¿no? Igual más, ¿no? El segundo, el tercer parámetro más. Y el último parámetro, a ver. Aquí no nos está, ya no importa, si no esto mismo despliegue no nos está permitiendo acceder al último parámetro, nosotros sabemos que es la celda de 6, ¿no? Entonces lo vamos a escribir, ¿no? Vamos a terminar de escribir aquí D6, ¿no? Entonces con eso ya estaría, ¿no? Y sabemos que se está haciendo referencia a todas esas celdas, ¿no? Y bueno, al menos en ese lado vemos que la estructura de las fórmulas se ha mantenido, ¿no? Y también otra cosa, si yo por ejemplo ahorita borro, bien, y voy acá, ¿no? Esto que tenía esta estructura, yo copio este contenido de la celda, pero el de arriba, ¿verdad? No lo que se está mostrando. Copio, hago control C, voy aquí y escribo, ¿no? Ese contenido. Vemos que de alguna manera se está respetando, ¿verdad? Se sigue esa funcionalidad. Aquí tal vez mi elección de ejemplo no ha sido la más acertada porque, a ver, un ratito voy a borrar la segunda parte, sí, dado que estábamos mostrando lo de abajo, ya. Entonces ahora sí, ¿no? Aquí, ¿no? Donde era solamente escribir la suma de las celdas, lo borro, sí, lo voy a borrar y voy a pegar aquí arriba, ¿no? Entonces ahora sí veo que está haciendo referencia a las celdas superiores, ¿no? Estas 4. Presiono Enter y ahora sí, sale en automático, ¿no? Yo, por ejemplo, cambio aquí el 8 y ahora sí cambia, ¿no? Entonces, la estructura se respeta, ¿sí? Y bueno, hay maneras de pasar el contenido de una hoja de cálculo de Google a una de Excel. Vemos que al menos en ese aspecto sí son muy similares. Bien, entonces vamos a seguir aquí con esta otra parte, que es esto, era usar la función suma, ¿sí? Y observamos que también, ¿no? Se tiene disponible la función suma aquí en Excel. Esta opción le coloco una coma, ¿no? Porque, bueno, yo al menos me acuerdo que era coma, ¿no? Antes en hojas de cálculo de Google.
Pero si se fijan, conforme yo voy escribiendo aquí me sale como una sugerencia, ¿sí? Esto en realidad me está indicando cuál es la sintaxis, bien, con la que se trabaja en Excel. Y si nos fijamos, luego del número 1, que vendría a ser esto de A3, sale un punto y coma, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita insisto en querer utilizar solamente coma, vemos que hay un problema con esta fórmula, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es utilizar punto y coma, y ahora sí, ¿no? Me permite seguir trabajando, ¿no? Elijo este segundo número, punto y coma, tercer número, punto y coma, y ahora sí, el cuarto número, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, así como vimos antes, y sale, ¿no? Vemos que hay similitudes, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo más similar que también vamos a encontrar aquí es utilizar la función suma y también los rangos, ¿no? Que así como vimos antes, seleccionamos la primera y lo vamos arrastrando hasta la última. Entonces ya estaría. Entonces termino de hacer esto, presiono Enter y ahora sí, sale en automático, ¿no? A esto lo cambio y todos cambian de la vez. Bien, entonces por ese lado vemos que hay bastantes semejanzas, ¿sí? Entre hojas de cálculo de Google, ¿no? y esto, pero hay que tomar conciencia de que algunos parámetros, algunas cuestiones de sintaxis van a variar, ¿no? Aquí es punto y coma, y en el otro lado era solamente una coma. Y también aquí surge la cuestión, ¿no? Veo que la función suma existe en ambos lados, ¿no? Está muy bien, ¿no? Si yo sé trabajar en Excel, podría trabajar prácticamente igual en hojas de cálculo de Google. Pero hay una cuestión que en las hojas de cálculo también aparece y es el idioma. Bien, yo aquí he podido escribir suma, ¿no? Pero suma es una palabra del idioma español, ¿no? Y si ustedes están trabajando, ya sea con una versión en inglés de Excel o ya sea con una versión en inglés de hojas de cálculo, si a veces también sucede que el navegador está trabajando en inglés, no va a funcionar algunos nombres de las funciones, ¿sí? Sin ir más lejos, la función condicional, ¿sí? En español nosotros sabemos que es sí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo igual, sí, ¿no? Y aquí vemos, nos muestra un valor en función de la expresión lógica. Pero es que así es como con nosotros trabajamos los condicionales en español. Si es en inglés, no es sí, es if. Aquí no aparece, ¿no? Porque está en la versión en español, pero en inglés es if. Entonces, sí he visto, sí, en algunas oportunidades he visto que a algunas personas les aparece en inglés, ¿no? Y cuando quieren utilizar las funciones de español tienen dificultades, entonces hay que ahí tomar en cuenta que muy posiblemente el idioma podría no coincidir, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que recurrir quizás a un diccionario, ¿sí? O a buscar los equivalentes en internet. Bien, entonces es un detalle que también se presenta. Bien, entonces de lo que les estaba comentando, sí, de lo que les estaba diciendo, eso es por un lado, ¿no? Con lo de las fórmulas, sí, y bueno, vemos que hay bastante semejanza entre esto y Excel, sí, y bueno, voy a también hacer una mención a algunas cuestiones de formato de celda, ¿no? Así como en Word podemos cambiar la apariencia de las tablas o del documento, aquí también, ¿no? Yo selecciono todo esto y, por ejemplo, quiero que se note, ¿no? Se marque que es una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí voy a bordes, ¿sí? Y puedo elegir todos los bordes y ya se marcó todo. Ahora, esta opción está un poquito diferente a como lo vemos aquí en Excel, porque yo tengo aquí seleccionar todas las celdas también y lo tengo ubicado en primer lugar en otro sitio, ¿no? Está aquí, ¿no? Y aquí sí accedo al contenido, todos los bordes y ya. Entonces accedo a este contenido de todos los bordes y veo que sí, se ha modificado. Entonces, al menos ahí ya vamos reiterando eso de que hay funciones semejantes, pero con ubicaciones distintas. Nuevamente, si yo, por ejemplo, quiero poner en negrita toda la parte de arriba, ¿no? Aquí tengo que ir a este botón que es B o hacer control B, ¿no? Si presiono control B aquí se deshace o se vuelve a colocar en negrita. Sí, y como recordarán aquí en esta otra versión es solamente el botón N, ¿sí? O hacer control N, ¿no? Para sombrear o no dejar de negrita. Bien, entonces nuevamente, así como vimos en Google Documentos, esto está bastante fundamentado en el idioma inglés, entonces aquí es control B por control black, ¿sí? Aquí de nuevo la cursiva es por italic, ¿sí? Aquí veíamos esto como control K, control S de subrayado, aquí control, bueno, aquí no aparece la versión de subrayado, bien, solamente aparece como un tachado, ¿sí?
Entonces, bueno, por ese lado no tenemos la opción de tachado. Bien, así que eso es por un lado, ¿no? También esta opción de relleno de celdas que puede ser útil cuando se trata de enfatizar algún resultado. Aquí lo tenemos con otro icono, ¿no? Aquí era como un tachito, perdón, un bote de pintura un poco blanco y negro y aquí ya es un poco más colorido, ¿no? Entonces, por ese lado también otra pequeña variación que se tiene. En general, muchas de esas funciones están en ambos programas, pero hay que ubicarlas, ¿no? Ese es también, y ahí es cuando surge la importancia nuevamente de practicar para poder saber dónde está lo que yo necesito. Sí, y ya antes de cerrar este pequeño tutorial, ¿no? Que ha sido como una introducción a hojas de cálculo de Google, que realmente eh, podría tomar muchísimos más videos si voy con mucho detalle. Em, Quería comentarles algo sobre el tratamiento, ¿no? Lo que les dije de cadenas de texto. Sí, les voy a mostrar primero algo más, un ejemplo clásico, ¿no? A veces, por ejemplo, nos dan formatos. Sí, que aquí puede ser, a ver, está bloqueado. Apellido paterno, por ejemplo. Apellido materno, sí. A ver. Y bueno, también nombres. Bien. Y con este ejemplo es que voy a tener la oportunidad de mostrarles lo que les dije al principio, ¿no? Parece algo más engorroso, sí, el uso de fórmulas, pero cuando se trabaja ya con nombres un poco más extensos, o decir, o es decir, grupos de datos más extensos, entonces ahí es cuando se aprecia más el efecto de las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí apellido paterno, apellido materno y nombres. Sé que muchos de ustedes han visto este formato en algunas hojas de cálculo que nos han pedido completar. A ver, un ratito. Bien. Entonces, vemos que aquí yo tendría, por ejemplo, apellido 1, ¿sí? Yo tendría aquí el apellido 1, ¿sí? Yo tendría aquí el apellido 2. Bien, y aquí yo tendría el nombre 1 seguido de nombre 2, por ejemplo. ¿No? Y bueno, yo lo tengo así, por separado. Pero digamos que tengo aquí mi registro de estudiantes y luego tengo otro formato donde ellos tienen, no sé, la estructura de ponerlo así, ¿no? Apellido paterno, espacio, apellido materno, y así es como me piden que yo lo trabaje. Y luego coma, y encima vienen nombres. Entonces, y lo que es más, me piden que todo esto esté en una sola celda, ¿no? Y bueno, parece que no es tan complicado porque en la práctica no tendríamos que estar escribiendo apellido 1, espacio, apellido 2, y bueno, coma, no, espacio, apellido, y los nombres, ¿no? En teoría no es tan complicado. Pero en la práctica, estar haciendo eso para una gran lista de nombres consume mucho tiempo. Entonces ahí es cuando una vez más las hojas de cálculo van al rescate, por decirlo así, y es cuando nosotros podemos utilizar esas funciones de encadenamiento de texto que les estaba mencionando antes. Bien, así que, por ejemplo, yo voy a poner aquí igual, ¿sí? Y digamos, en todas estas cadenas de texto, ¿no? Una función que yo considere que me podré utilizar, ¿no? Yo me gustaría concatenar, ¿no? Todas esas cadenas para que estén juntas. Entonces digo concatenar. Entonces escribo aquí concatenar y veo, ¿sí? Que concatenar, ¿verdad? Une cadenas de texto y es precisamente lo que yo estaba buscando. Entonces escribo concatenar, abro paréntesis, ¿sí? Veo que es una función reconocida, ¿sí? Cuando salen estos textos es como que me dicen realmente esa función existe, ¿no? Porque si no, yo también hubiera podido pensar unir cadenas y bueno, borro digamos concatenar, unir y no me sale ningún texto, ¿no? Entonces, bueno, podría pensar que no se puede, pero no es que no se pueda, sino que está bajo otro nombre, ¿no? Que es concatenar específicamente. Sí, sí hay algunas funciones que ustedes quisieran obtener, ¿no? O realizar con Excel, sí, muchas veces o tienen que buscar sinónimos de esa palabra en el idioma o más directamente buscan en
en Internet, ¿sí? Internet es también una gran fuente de ayuda cuando uno está aprendiendo a utilizar estos programas. Bien, y bueno, antes de continuar, por ejemplo, yo aquí abro otra pestaña de Internet, ¿no? Y pongo, por ejemplo, cómo unir cadenas de texto en Excel, ¿no? Presiono, busco Enter y aquí veo que me salen muchas formas y aquí es donde ya me están comenzando a indicar, ¿no? A dar indicios de que se usa una función, ¿no? Veo, ajá, igual, así es como en las fórmulas de Excel. Y veo que dice concatenar, ¿no? Entonces ahí ya me voy dando una idea de que existe, se puede hacer lo que quiero, eso de unir cadenas de texto, sí, pero que tengo que usar la palabra concatenar porque así es como se ha definido la función. Entonces, bueno, ahorita es como que una primera vista, ¿no? Pero si uno entra, por ejemplo, a estas páginas, es cuando ya ahí esto también va aprendiendo mucho más sobre el uso de las hojas de cálculo. Bien, y también esto lo recomiendo, ¿no? Aquí es una explicación muchísimo más detallada incluso de lo que vamos a mencionar ahora. Sí, hasta ahí a todo detalle cómo utilizar la fórmula. Yo lo voy a hacer en una versión un poco más breve, sí, pero ya les voy adelantando que si alguna función no la conocen o quieren saber si se puede hacer o no, buscan en internet y muchas veces ahí está publicado la operación, ¿no? que queremos nosotros utilizar. Bien, entonces, de lo que les estaba comentando, ¿no? Aquí queríamos concatenar texto, ¿sí? Concatenar, abrimos paréntesis, como recordarán, ¿no? Es cuestión de poner los parámetros. Sí, entonces elegimos, ¿no? Aquí, a ver, esta celda, ¿no? Coma. Recuerden que en hojas de cálculo de Google es coma. Esta otra celda, coma. Y esta celda, ¿no? Que tenía los dos nombres. Listo. Cierro paréntesis. Bien. Enter. Bueno, pareciera, sí, no se nota tan bien. Entonces, para que se muestre mejor, voy a ir acá arriba y voy a extender, ¿no? Porque parece que se está saliendo, o aquí como que se ha borrado la rayita de la celda. No se ha borrado, simplemente la celda actualmente tiene un tamaño muy reducido para todo el contenido de que le he colocado ahí, entonces parece como sobrescrito, ¿sí? Y bueno, si yo a ver, tengo que extenderlo, ¿no? Para que no se vea tan poco presentable, ¿no? Aquí de nuevo pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy aquí, desplazo mi mouse y veo que en primer lugar veo aquí como un filo celeste y luego cuando lo extiendo un poco más sale como esta flechita, ¿no? Bidireccional. Entonces hago clic y arrastro, ¿no? Y veo que se va moviendo como una raya y ahora sí, ¿no? Esto que estaba como cortado, sí, ahora ya se ve todo completo que dice apellido paterno, puedo ajustarlo un poquito más. Y aquí también, ¿no? Apellido paterno, bueno, ese dice apellido materno. Sí, entonces veo aquí que ya, ¿no? Ya lo estiré como debía. Aquí me falta un poco porque veo que el número 2 está saliendo de la celda. Ahora sí, ¿no? Ya todo vuelve a la normalidad. Y aquí es donde vamos a hacer el énfasis, ¿no? Porque vemos que hay bastante texto que se está saliendo. Y ya está, ¿no? Vemos ahora sí, todo está dentro de una sola celda y en cambio aquí yo lo tenía en celdas diferentes, ¿no? Como un pequeño aparte, bien, ahora que hemos visto cuando he estado estirando las celdas, bien, se darán cuenta de que aquí esta celda, ¿no? También esto afectó a lo de arriba, ¿no? Que no tenía nada que ver, pero de todas formas lo ha afectado. ¿Por qué lo ha afectado? Porque yo he ensanchado el tamaño de toda la columna, ¿sí? Cuando he ensanchado para que se vea todo esto, he ensanchado el tamaño de toda la columna y lógicamente todas las celdas que estén en esa columna se van a ver afectadas. Sí, ese es un pequeño, no sé si decir inconveniente, ¿no? Porque si se trata de, digamos, tablas totalmente distintas, ¿no? Como en este caso que es números, aquí una cuestión más de registros. Bien, entonces todas las celdas en la misma columna se ven afectadas aunque sean tablas diferentes, ¿no? Pero eso también puede jugar a favor, ¿no? Si, digamos, es una tabla muy extensa y yo directamente aquí ya voy modificando el ancho de las celdas, ¿sí? Si nos da el tiempo, puedo hacer una breve mención a algo sobre esto del tamaño de las celdas, pero ya ahorita vamos a enfocarnos más en lo de concatenar. Bien, entonces, como les decía, a ver, aquí le pongo esto, como es el nombre del formato en negrita, y ahora sí. O bueno, en un tono más oscuro. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿No? Yo pude poner todo esto en una sola celda, ¿no? Y ya diríamos, ya está. Pero hay un detalle, ¿no?
Quizás aquí no se nota tanto porque, bueno, es apellido 1, apellido 2, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner, por ejemplo, mi nombre, ¿sí? Sí, digamos, lo voy a escribir aquí. Mi segundo apellido, ¿no? Ya, bueno, voy a poner mi primer nombre. Bien, y si se fijan, ¿no? Todo está junto. Esa es una. Dos, no hay coma, ¿no? Y yo quería que quede así. Bien, y bueno, en algunos casos uno diría que, bueno, no es tan relevante, ¿no? Lo importante es que todo esté junto, pero seamos sinceros, cuando también se trabaja con tablas o registros, ahí es bueno respetar los formatos, ¿no? Entonces aquí vemos que, bueno, mi solución concatenó todo en una sola celda, pero veo que está así, ¿no? Y bueno, pues tendría, ¿no?, que estar colocando los espacios. Sí, pero si yo quiero escribir directamente aquí, lo que me va a salir es la fórmula, no exactamente el texto, entonces uno se pregunta, ¿y ahora cómo lo arreglo? Bien, entonces en ese lado no se preocupen porque la misma función concatenar nos va a permitir eh, este trabajo, ¿sí? En sí concatenar no solamente trabaja con celdas, ¿sí? Trabaja con elementos que yo quiera concatenar. Bien, entonces yo en realidad lo que quiero es unir el contenido de la primera celda, ¿sí? Que hay un espacio y de recién poner el contenido de esta otra celda, ¿no? Entonces yo debería concatenar aquí y colocar un elemento que represente ese espacio, ¿no?, que quiero poner. Entonces pongo otra coma, sí, eso indica que ya va a haber algo ahí dentro, ¿no? Entonces ahí entre A6 y B6 es donde yo quiero poner algo, ¿no? Al menos aquí en los parámetros de concatenar. Y cuando yo quiero colocar algo, sí, un contenido de texto, ¿qué hago? Pongo comillas. A ver, un ratito este botón no era. Estoy confundiendo el teclado de inglés con el otro. Ya. Entonces, abro comillas, ¿sí? Cierro comillas, bien. Y dentro de estas comillas voy a colocar lo que sea que quiero añadir, ¿no? En este caso va a ser un espacio. Bien, y para demostrarles que sí es, presiono Enter, ¿no? Porque ya en esta primera etapa, no digamos que solo quiero separar el apellido paterno de un espacio. Y veo que sí, ¿no? Hay un espacio. Entonces yo vuelvo aquí, ¿no? Y veo, a ver, entre B6 y C6, ¿yo qué quiero que haya? Quiero que haya una coma y un espacio. Entonces, eso voy a hacer. Voy a poner aquí, abrir otra vez comillas, cerrar comillas y una coma, ¿no? Entonces sé que hay un elemento aquí intermedio, quiero que sea una coma y un espacio. Presiono Enter y ya está, ¿no? Entonces veo que ya salió en el formato que quería, ¿no? Y bueno, ya está. Y nuevamente vendría la incredulidad, ¿no? ¿Para qué me demoré tanto en escribir esta fórmula, ¿no? En acordarme si era concatenar o no, quizás en buscar en internet si era la fórmula o no era la fórmula, ¿verdad? Cuando yo pude haberlo escrito todo junto y ahí iríamos directo. Pero otra vez, hago hincapié, se valora más cuando se trabaja con una gran cantidad, ¿sí?, de datos. Bien, entonces, a ver, ahorita no se va a percibir tanto, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo voy a ver si quiero concatenar más nombres, bien, entonces es cuando ahí surge la verdadera magia, ¿no? Digamos, a ver, voy a escribir esto. A ver, digamos que voy a utilizar mi propio nombre, ¿sí? Imaginen que son distintos nombres, pero ahorita por cuestión de ejemplo y también por cuestión de privacidad de datos no voy a utilizar otra lista de nombres. Bien, los que han tenido la capacitación de hojas de cálculo habrán visto que sí utilicé la otra lista, pero bueno, como este es un video, entonces no voy a utilizar directamente los nombres de los otros estudiantes. Entonces voy a, por ejemplo, copiar aquí. A ver, voy a copiar esto, ¿sí? Y voy a pegarlo acá. Sí, voy a copiarlo, no sé, un cierto número de veces, ya para que se note el efecto, ¿no? Y ustedes, bueno, como ya les dije, asuman que son distintos nombres, ¿sí? Distintas personas. Entonces tengo aquí como varias veces, ¿no? Esto, ¿no? Y si fueran, digamos, nombres diferentes, ustedes, así como podrían haber estado sospechando, ¿no? Ah, esto es fácil, puedo escribirlo de una sola vez. Si van acá, ya, esto es fácil, puedo escribirlo una segunda vez. Aquí abajo esto es fácil, ¿no? Puedo escribir una segunda vez, ya más abajo, conforme va incrementándose la cantidad, uno ya comienza a decir por qué tengo que estar escribiendo tanto, ¿no? O si no, pensar que esta tarea es
sencilla, pero consume demasiado tiempo y podrían estarlo empleando en algo mejor. Entonces, ahí es cuando vamos a apreciar en todo su esplendor el uso de las fórmulas. ¿Sí? Yo aquí me tomé el trabajo de hacer la fórmula al principio, ¿sí? Y ahora voy a automatizarlo, ¿no? Como les dije. Entonces, voy aquí, me fijo que toda esta celda está sombra en azul, me fijo que acá hay como un cuadradito, ¿sí? Acerco mi mouse y veo que ya en lugar de ser una flecha es como un más, ¿no? Un más grande y bueno, un tanto notorio, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a hacer es hacer clic allí, ¿sí? No estoy buscando una posición específica del mouse, solamente que aparezca ese como más, ¿sí? No la manito, no la flecha, sino el más, en la parte inferior derecha de la celda. Veo que aparece ahí, hago clic y comienzo a arrastrar, ¿sí? Si se fijan bien van a poder notar que hay ahí como una línea punteada un poco muy fina, ¿bien? Que ahorita está como que en la celda E7 y luego que yo he movido un poco mi mouse está en la celda E8, ¿sí? O abarca hasta la celda E8. Si yo sigo jalando van a ver que se va extendiendo, ¿no? Y esto ¿para qué me va a servir? Me va a servir para estirar la fórmula, ¿bien? ¿Cómo es esto de estirar la fórmula? Si yo voy bajando, veo, a ver, en este caso yo quiero aplicarlo hasta la fila 16. Sí, veo que sí, la línea puntada se extendió hasta la línea 16 y lo suelto. Y observan que todos los otros datos, sí, que bueno, aquí no se ve tan útil porque es el mismo nombre, pero ven que todo en automático ya se modificó, ¿no? Todo ya está en una sola celda. Es más, todo respeta el mismo formato y vemos que cuando chequeamos cada celda ya tiene la fórmula, como que yo me hubiera tomado el trabajo de escribirla en cada una. Y no, solamente hice esto, ¿no? Clic aquí, busqué el signo como más y lo arrastré. Entonces, ahí es donde podemos apreciar otra de las grandes funcionalidades de las hojas de cálculo, que si nos tomamos el trabajo de hacer la fórmula, al menos para la primera, entonces luego podemos jalarlo, ¿sí? Cuando se trabaja con varios tipos de datos que van a tener el mismo procesamiento, entonces ahí tenemos la ventaja, ¿no? Directamente pude unir juntos estos 10 nombres, ¿sí? 10, 11 nombres, ¿bien? Entonces ya no tuve que estarme tomando la molestia de hacerlo uno por uno, solo me memoré un poquito al principio y ya está. Sí, sé que algunos tienen mucha velocidad de tipeo, pero no pueden negar que es una herramienta bastante útil. Entonces, esta idea de arrastrar las fórmulas, bien, no solo es para cadenas de texto, como podrán imaginarse, ¿no? Si yo también tuviera más grupos de números, ¿no? Puedo ir arrastrando también estas fórmulas, ¿no? Que he hecho de suma, y así es como aprovecho las funcionalidades en las hojas de cálculo. Bien, en realidad hay muchísimas otras cosas para ver en hojas de cálculo, ¿sí? Como ya se podrán imaginar. Muchas otras fórmulas que no he explicado, sí, muchas otras cuestiones. Bien, y bueno, el tiempo por ahora no nos es tan propicio, entonces por ahora vamos a dejar la explicación aquí. Sí, pero ya les he estado mostrando que tiene muchas ventajas el uso de hojas de cálculo. Bien, y es más cuestión de y es más cuestión de práctica el aprenderlas, ¿sí? Ya para cerrar voy a hacerles hincapié, ¿no? En lo que les comentaba en Google Documentos. Estas hojas de cálculo, por estar por pertenecer a las herramientas de Google, también pueden compartirse. Entonces aquí no, nuevamente, aquí está el botón que dice privado solo para mí. Yo podré directamente compartirlas con otras personas y bueno, nuevamente me olvidé de ponerle nombre, ¿no? Pero como ya saben, acá se escribe, se pone un nombre, no sé, probando hojas de cálculo, ¿sí? Y yo sé que esta hoja de cálculo ya se está guardando en mi Drive, ¿sí? En mi unidad lo voy a encontrar. Y aquí también bueno, puedo compartirlo, ¿no? De nuevo, le escribo alguna cuenta con la que quiero compartirlo, le doy los permisos que considere convenientes, bien, lector, comentarista y editor. Ayer que vimos, bueno, no, en la sesión previa de Google Documentos que vimos sobre comentarios, ya van a tener una idea, ¿no? El lector solamente va a poder observar el contenido y no va a poder editar en absoluto, es decir, no puede escribir en las celdas aquí en Excel, ¿no? Y ahora sí enviar, ¿no? Y lo comparto con otras personas, ¿no?
Y una vez que lo comparto con otras personas es cuando yo en la lista de versiones voy a ver también las modificaciones que han hecho otras personas. Si yo, por ejemplo, voy aquí, ¿no? En lo que les comentaba, en ver versiones, y aquí podemos observar, ¿no? Cuándo es que ha sucedido eso de las versiones, quién hizo las modificaciones, bien, quién hizo las modificaciones, ¿no? Con este color y todo lo demás, entonces de esa manera se trabaja. Bien, entonces eso es lo que correspondía a las versiones de hojas de cálculo también. Cuando entran las otras cuentas se va a ir verificando ahí las modificaciones que se hizo. Y ya para cerrar, definitivamente, y no alargar más el tutorial, aquí también se pueden dejar comentarios. Por ejemplo, yo elijo esta celda, voy clic derecho, ¿sí? Y voy buscando aquí comentario, ¿no? Y ahora sí aparece esto de comentarios. Por ejemplo, no sé, el formato debe variar. Sí, entonces aquí cierro el comentario y ya está, ¿no? Veo aquí con esta esquina amarilla que indican que hay ahí un comentario. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar. Bien, y bueno, con esto ya sí cierro definitivamente la sesión. Bien, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y nuevamente tienen que practicar para que puedan conocer las herramientas, bien, y se familiaricen con ellas, ¿no? Yo podría tener muchos también tutoriales o videos hablando sobre el tema, pero lo importante es que ustedes los practiquen, ¿sí? E incluso cuando busquen por su cuenta las funciones o van experimentando por ustedes mismos, ahí es cuando realmente lo interiorizan más. Gracias.